Pasan los días y siguen habiendo jugadas por parte del gobierno de Gabriel Boric, como por amplios sectores de la prensa, para impulsar una ley de medios y de control de los medios de comunicación, como de la libertad de expresión. Y vamos a ver que en gran medida, esto no solo en Chile, sino que es un plan en gran medida internacional, que se está impulsando en varios países lo mismo, al mismo tiempo que hay un sospechoso silencio de figuras como Tomás Mochati, al mismo tiempo que en Radio Bio Bio están impulsando en columnas de opinión el problema de las llamadas noticias falsas, y se da a entender la necesidad de controles a los medios de comunicación. Todo esto lo vemos a continuación, además tomando en cuenta que entre medio de toda esta situación sigue habiendo un paro de camioneros a nivel nacional que está generando desabastecimiento y que hasta ahora no se ha acabado. Lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a las suscriptoras Ariel ALB y Calmajada, que se convirtieron en las suscriptoras más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un pacto social contra la desinformación. Así está llamando Camila Vallejo lo que se está impulsando como una nueva ley de medios. Ahora, hay que dar detalle un poco de esto porque no es algo nuevo. En gran medida, recordemos que primero, y esto siempre la preparación para este tipo de leyes bien autoritarias, se hace la preparación. ¿Qué es lo que se hizo? Apareció Camila Vallejo diciendo que en realidad no querían hacer nada de esto, no iban solo a conversar a organismos internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, gran parte de la hipótesis dentro de amplios sectores políticos que iban por el apruebo, especialmente dentro de la izquierda chilena, con la complicidad de sectores del centro y de la derecha, es que el apruebo perdió el plebiscito de apruebo contra rechazo por una nueva constitución, no porque la constitución nueva haya sido mala, no porque simplemente haya habido una serie de problemas ahí, escándalos, abusos de poder, una serie de cosas. No, 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 no. Es todo por noticias falsas. Y es esa mentalidad que se presenta en el gobierno, de que en realidad la propuesta de la prueba era perfecta, pero la gente se dejó engañar con mentiras o estaba muy atrasados culturalmente para algo tan elevado. Cuando la verdad es que era una propuesta constitucional mala, sumamente colectivista, estatista y que traía una serie de problemas en distintos ámbitos. Pero eso era la lógica. Y dentro de esa lógica, como se ha dicho, se cree que eran las noticias falsas, tanto en los medios de comunicación tradicionales como alternativos. Y se propuso un proyecto por el Frente Amplio que se aprobó con votos de sectores de la centro-derecha, con sectores también del centro, del partido de la gente que votó por completo por este proyecto, y la izquierda en su conjunto, desde la centro-izquierda hasta la izquierda radical, para que se pidiera a Boric que haga un proyecto de ley que censure, podríamos decir, controle la llamada fake news, noticias falsas, ¿no? ¿Y quién va a decir que es falso o no? ¿Quién decir que es mentira o que es verdad? Bueno, el gobierno, el organismo estatal del momento, ¿no? Le están dando el poder a los políticos de decir que es verdad y que no. Muy peligroso. Y en medio de todo eso, se ve todo el desarrollo que fue una conversación internacional en la OCDE, esto lo impulsó mucho Camila Vallejo, y bueno, en gran medida dentro de esa estructura, finalmente Chile terminó liderando un organismo que se acaba de formar para luchar contra estas llamadas noticias falsas. Y es inevitable, y tomando en cuenta la votación del Congreso, que se viene censura dentro de las redes sociales. En medio de este contexto, Camila Vallejo sigue impulsando esta situación, y ahora, para intentar que esto se apruebe, porque igual había una posibilidad que se pudiera rechazar a futuro, está llamando a que se haga un acuerdo, un pacto entre el Estado, el mundo público y privado, por supuesto corporativistas, para hacer esto. Y en gran medida no me sorprendería que esto pueda llegar a buen puerto, porque de la misma manera que con el paro de camioneros vemos a grandes capitales corporativistas chilenos alineándose con la posición de mano dura del gobierno y en las partes de la centro derecha también, no me sorprendería que en la censura de las redes sociales también se lograra eso, con tal de que llegara a un acuerdo y no les tocaran algunos de sus intereses. Entonces es algo bien peligroso y es una jugada bien inteligente, autoritaria, más bien totalitaria, por parte del gobierno, pero que probablemente tenga la complicidad de los sectores económicos y políticos asociados a la derecha. Y lo curioso es que lo que estamos viendo es un silencio prácticamente sepulcral dentro de muchas figuras conocidas sobre este tema. En redes sociales algunos lo han mencionado, algunos políticos en gran medida votaron en contra de esto y lo criticaron. Pero hay mucho silencio, silencio cómplice, algunos podrían decir. Y por ejemplo, Tomás Mochati no se ha referido dentro de sus últimas columnas u opiniones sobre este tema, siendo que es tan duro al hablar de otro tipo de materia. Y en gran medida podemos observar
que dentro de su medio de comunicación, que es Radio Bio Bio, por otro lado le está dando espacio a figuras que empiezan a hablar también del problema del algoritmo, de las noticias falsas, todos esos discursos que empiezan a justificar esta necesidad de controlar que se está dando, ¿no? Mochati guarda silencio total y por otro lado hay columnas de opinión que ponen como que no, esto no es la posición oficial de Bio Bio, pero claramente en tu medio de comunicación a quien le das un espacio para dar su opinión, de cierta manera le estás validando la posibilidad de entregarlo. No puedes decir simplemente, hoy no, yo simplemente le dejé opinar, no es culpa mía, yo no opino eso. Claramente se está de cierta manera respaldando eso. Por algo no se le da la opinión a cualquiera en un espacio particular, uno decide a quién dársela. Y es parte de la editorial interior de un medio de comunicación, ¿no? Entonces dentro de eso se está dando un poco ese espacio y en silencio Mochati hace pensar que no sé, tal vez no quiere ser afectado por esto, entonces se queda callado o tal vez lo apoya, quién sabe, pero es bien curiosa esa situación y que no es algo que se está dando solamente en Chile, ya que en numerosos países se está impulsando lo mismo. Hace poco se vio que en España se está hablando de la misma situación. En Brasil, con el gobierno Lula da Silva, se espera que se haga lo mismo a petición de sectores judiciales más cercanos al gobierno entrante de Lula, que quieren también controlar las redes sociales y los noticieros por las noticias falsas. Y así en numerosos países. Y en gran medida es impresionante cómo hay tantas personas que llegan a justificar lo que en la práctica sería una estructura dictatorial de un ministerio de la verdad, con organismos que van a decir esto es verdad y esto es mentira. Es sumamente peligroso y cualquiera que respete la libertad de expresión, la autodeterminación de la población y que puedan haber discusiones de distintos pensamientos ideológicos, tiene que respetar eso. Porque ¿quién define qué es verdad y qué no? Un organismo estatal. Y eso al final va a llevar inevitablemente a abusos. E incluso si hay noticias que son mentiras, que pasan tanto por organismos estatales oficiales, como por medios de comunicación tradicionales, como por alternativos, pasan en todas partes. Después uno dice esto es falso, se comparte la información, hay competencia con respecto a eso, pero es sumamente nefasto que haya narrativas oficiales, especialmente porque esto inevitablemente lleva a que aquellos que tienen el poder de decir que es verdad o no, empiezan a decir que todo lo que los afecta, los haga ver mal, es mentira y por lo tanto se debe censurar. Inevitablemente hemos visto discursos de todos los sectores políticos y que podrían tener control del Estado diciendo cosas que son falsas. Es cosa de acordarse, ha habido casos, por ejemplo, de que decían de que en el metro Baquedano, en Santiago durante el estallido, están haciendo un centro de tortura, ¿se acuerdan? Los sectores que ahora son gobierno decían eso. Era mentira. Por otro lado, se da constantemente casos donde se dicen, por ejemplo, por parte de la derecha y se comparten a veces en las redes sociales, noticias donde dicen, no, por ejemplo, esto está asociado al Partido Comunista, ocurrió esta situación, o de repente, miren, hay este grupo guerrillero, y al final tampoco no había ninguna prueba de cosas así. Y no hay que dejar que el gobierno y el Estado decida que es verdad o que no. Es sumamente peligroso. Las cosas se van a decir si es verdad o no, dependiendo de lo que muestren las personas, de lo que otros digan, esto es mentira por esto, o esto es verdad por esto, y es parte de eso de la discusión democrática. Por más que a Estados Unidos se le pueda criticar muchas cosas, uno de los elementos que sí más defiende es la libertad de expresión y eso se debe resguardar. Y es lamentable ver cómo hay una vertiente totalitaria al alza en distintos países con los que se busca hacer esto. Y se empieza a justificar medidas que son sumamente controladoras de la población y que dan mucho poder a los políticos. Y lo más triste no es necesariamente ver a los políticos que proponen esto, porque les beneficia a ellos. Van a decir que es verdad y que no, sino ver personas comunes y corrientes que les gusta esa idea y que son básicamente las ovejas, los borregos cómplices de esos políticos totalitarios. Y cuando llegue el momento en que empiezan a censurar cosas, vamos a ver que o se van a sorprender porque fueron muy ingenuos, o tal vez simplemente lo apoyan porque tiene una vertiente totalitaria y les gusta ver que se censura a aquellos que dicen cosas que no les gustan. Es muy normal ver a personas de un lado y otro del espectro político acusar al otro lado de decir noticias falsas. ¿Por qué? Simplemente porque no les gusta lo que dice el otro lado. Entonces esto es muy, pero muy peligroso. Y lamentablemente no hay un contradiscurso general contra esto. Los políticos no dicen mucho y los grandes medios de comunicación, como el caso de Radio Bio Bio de Mochati, guardan silencio y le dan espacio a personas que empiezan a hablar del problema de las noticias falsas. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece lo que estamos viendo y este impulso para crear una ley de medios que va a controlar los discursos que sean verdaderos o falsos? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.